tardes, ¿cómo está toda la familia allí del otro lado? Bienvenidos a Una Cita con la Vida en esta tarde, aquí compartiendo ya un micro más, un programa más, junto con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes, Eliana, buenas tardes a cada televidente. Bueno, con la alegría de poder estar nuevamente. Bueno, cada micro siempre es de gran bendición, ¿no? Claro que sí, siempre, porque en cada uno de ellos compartimos la gloriosa y poderosa palabra de Dios, una palabra que nunca pasa de moda, una palabra que siempre nos habla a lo profundo de nuestro corazón, si es que tenemos un corazón dispuesto para que esa palabra llegue hasta lo más profundo, ¿eh? Así que bueno, y todos los días tenemos este ratito, capaz que hay alguien hoy que se está conectando por primera vez, quizás nos encontraste por primera vez acá en la tele y no sabes de qué se trata. Bueno, es un pequeño micro de 15 minutos solamente, donde compartimos una palabra de Dios todos los días, un principio, y que tratamos de aplicarlo también a nuestra vida diaria. Así que bueno, queremos saber hoy de qué nos vas a hablar, Claudio. Vamos a compartir algo importante que nos enseña la palabra de Dios y vamos a extraer de la Biblia un proverbio donde el sabio Salomón, ¿no? Sabemos que toda la Biblia, hace muy poco alguien me decía, pero si la escribieron hombres, y claro que sí, ¿quién va a escribirla, no? Claro. Claro que sí, que la Biblia son las escrituras donde muchos hombres escribieron la palabra de Dios, pero claro, obviamente inspirado por Dios. Y en el caso de los proverbios, bueno, donde el sabio Salomón nos habla de muchas cosas importantes y Dios habla a través de Salomón. Y hoy vamos a compartir algo importante que tiene que ver con que a veces nos guiamos conforme a lo que nosotros sabemos, nos guiamos por nuestro propio conocimiento y nos apoyamos mucho en lo que sabemos, ¿no? Y no confiamos en Dios. Pero la Biblia nos enseña algo importante con respecto a esto. Bueno, entonces somos todo oídos y escuchamos esa palabra. De esta manera vamos a la palabra de Dios y vamos a compartir, como habíamos anunciado, el Proverbio capítulo 3, versos 5 al 7, nos deja una gran enseñanza. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, aquí Salomón nos está enseñando algo importantísimo, obviamente, que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, miren qué importante, porque la palabra prudencia, traduciéndola en el hebreo, significa sabiduría, conocimiento, entendimiento, y la palabra prudencia tiene que ver con descansar, ¿no? Con reposar. En realidad lo que la palabra nos enseña es de que no descansemos en nuestra propia sabiduría o en nuestro propio entendimiento, sino que aprendamos a confiar en Dios. ¿Sabe que la Biblia nos enseña algo importante? Dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego dice en el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Yo no sé cuántos se pueden identificar, ¿no? Con esta palabra. ¿Cuántos a veces hemos sido sabios en nuestra propia opinión? Por lo que sabemos, por lo que entendemos, por lo que conocemos. Y muchas veces en esa autosuficiencia o querer apoyarnos, porque claro, a veces sabemos más que otros o a la hora de tomar decisiones. Pero miren qué importante, porque muchas veces la voluntad de Dios y el dejarse guiar por Dios, hay que aprender a romper con aquello que conocemos, que sabemos o que nos parece a nuestro parecer que está bien. Muchas veces nos apoyamos o nos ensimimamos nosotros mismos y lo que menos hacemos es confiar en Dios. Por eso
y como para graficarlo con un ejemplo, ¿no? Sin subestimar a un adolescente o a un joven, pero muchas veces, cuántos muchachos, adolescentes, bajo el consejo de un padre que le está aconsejando, enseñando, diciendo, y a veces con esto de, no, bueno, pero yo sé más que vos, o qué sabés, o bueno, los tiempos cambiaron, yo sé más, ¿no? Y apoyarse pensando que tiene la razón. Bueno, también a veces nos pasa, también como adultos, que nos apoyamos en nuestra propia sabiduría y no confiamos en Dios. A veces nos podemos guiar por nuestra prudencia, nos guiamos por lo que nosotros determinamos que está bien y a lo mejor nada tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Ante situaciones, ante las cosas que muchas veces ante los desafíos de la vida, qué importante siempre, como dice la palabra de Dios, confía en Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuánta gente a veces, bajo el efecto del orgullo, no, bueno, porque yo tengo razón, porque esta es mi opinión y como si esa fuera la gran verdad? Y a veces ese comportamiento lo tenemos delante de Dios. Por eso también está la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendamos a confiar en Dios de todo corazón y dejemos de lado lo que sabemos, lo que podemos conocer o lo que podemos entender. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es importante cuántos hombres y mujeres que muchas veces guiados por su propia determinación, por su propia sabiduría, porque quieren razonar todo conforme a lo que ellos piensan que está bien. Y muchas veces a eso le adjudican la voluntad de Dios. Y a veces no es la voluntad de Dios, son gustos, maneras de pensar propias, opiniones propias, pero que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Por eso, querido amigo y amiga, aquellos que muchas veces hemos sido guiados por lo que nosotros conocíamos, por lo que sabíamos, sea mucho, sea poco, pero nos hemos guiado por nosotros mismos y eso nos ha llevado a errar, nos ha llevado a dolores de cabeza. Por eso aprendamos a aplicar esta palabra de Dios, no solamente guardarla en el corazón, sino que realmente podamos tener como un estilo de vida. Que aprendamos a confiar en Dios con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que quiero dejarte esta linda enseñanza que yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Hermosa palabra hemos recibido en esta tarde, la verdad que es muy importante para tenerla siempre presente, ¿no? Y salir de nuestra autoconfianza y poder depositar toda nuestra vida en las manos de Dios porque Él es soberano y sabe exactamente lo que necesitamos. Así es, Eliana. Pasa que en muchas ocasiones nos guiamos conforme a nuestra propia prudencia, a nuestro propio conocimiento, a aquellas cosas que entendemos que están bien, pero que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Y ahí es a donde vienen los problemas, ahí es a donde erramos, sino como dice la palabra, que aprendamos a confiar de todo corazón de Dios, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata y nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza también. Es verdad.
Claro que sí. Así que bueno, hermoso. Y como siempre, como todos los días, te invitamos a nuestras reuniones, a nuestra casa, la Iglesia Cita con la Vida, aquí en Oliva. Los días jueves a las 20 horas te esperamos en Alem 282 para compartir juntos una reunión de gratitud, de alabanza, de adoración, de palabra de Dios y también donde oramos por las necesidades. Así es, se pueden comunicar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Cita con la Vida Oliva, bueno, y ahí nos dejan los mensajes y junto con toda la familia de la iglesia estaremos orando, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Claudio, ¿hasta acá hemos llegado? Hasta aquí llegamos, que Dios bendiga a todos.